El poder presidencial y los medios de comunicación en el contexto de México desde los años 70 hasta la actualidad. 2020. Comenzamos con un país golpeado por el autoritarismo presidencial, por ejemplo, con lo ocurrido en la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas el 3 de octubre de 1968. Después de Ordaz llegó Luis Echeverría. Las secuelas del 68 y el descontento por parte de los jóvenes eran evidentes. Este gobierno, al igual que el anterior, intentó omitir las quejas de la población, reprimiendo cualquier tipo de manifestación. Este gobierno fue responsable de uno de los peores sucesos en la historia de México. Aproximadamente 120 estudiantes fueron masacrados apoyándose en un grupo paramilitar infiltrado llamado Halcones, en un acto total de represión injustificada, con el único objeto de mostrar el poder agresivo del gobierno federal frente a cualquier movimiento social de crítica. Para 1976, gracias al sistema en el que el gobierno y el partido eran uno solo y en el que el presidente designaba a su sucesor de entre las figuras destacadas del PRI, José López Portillo ganó con el 100% de los votos válidos. Esto debido a que los partidos de oposición retiraron sus candidaturas, haciendo visible en el mundo la absurda democracia mexicana, el poder presidencial en su máxima expresión. López Portillo desató su nepotismo dándole puestos importantes a su hijo, a sus hermanos, a amigos como Arturo Durazo y Miguel de la Madrid. Al heredar una severa crisis económica, optó por pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, lo que significó topes salariales, aumentos en el costo de productos y devaluación, mientras sometía por la fuerza a cualquiera que protestara. Aprovechó los medios y programas informativos para dar a conocer los beneficios que se obtendrían con la nacionalización de la banca y así obtener aprobación del pueblo mexicano. El gobierno de Miguel de la Madrid marcó con más descaro la poca aceptación de una transición democrática. Había destellos de oposición política como en 1982, cuando el PAN ganó algunos municipios, cosa que molestó bastante al presidente, pero ese sexenio es más recordado por la ineptitud ante el terremoto de 1985, el desorden y censura ante la libertad de expresión que intentaba quitarle a los medios el poder político, entre otras cosas. Para 1988, De la Madrid impuso como candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, quien venía de una contienda bastante disputada entre él, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier. Todo parecía ser un triunfo de Cárdenas, dando así la tan esperada transición a la democracia, pero Gobernación dijo que el sistema se había caído y después supuestamente ganó Salinas. Desde el principio de su administración hubo presión e intimidación hacia reporteros de Excelsior y La Jornada. En el sexenio salinista se detectaron 645 casos de agresiones a la prensa. Este presidente buscaba legitimidad a toda costa, aunque fuese a base de la fuerza del Estado. El frenesí privatizador de Salinas y la búsqueda de la legitimidad ante el pueblo hizo que Salinas también cediera la televisión estatal, al vender TV Azteca a Ricardo Salinas Pliego. Hacia finales del sexenio de Salinas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento del ejército zapatista hizo hablar a los medios, pero siempre hubo represión por parte del gobierno ante esta crítica. Con la muerte de Colosio, Cedillo fue el sustituto. Elegido por Salinas, llegaría a la presidencia y crearía el IFE, para así deslindar al gobierno de la batalla electoral, esto como un intento de demostrar que el país era democrático. Su sexenio marcó el inicio de la alternancia política. Su sexenio continuó con las agresiones hacia los periodistas. Uno de los retos más importantes fue tratar de generar una agenda pública para que a través de esta el gobierno moldeara la opinión pública. Vicente Fox llegó con facilidad a la presidencia, pues parecía no tener un opositor de verdad. Se dice que ganó debido a que la gente solamente estaba a favor del cambio. Durante el sexenio de Fox creció la economía, la libertad de expresión y no entró el juego del autoritarismo. Lamentablemente, también otorgó negocios a su esposa Marta Sagún y a sus hijos Manuel Fernando y Jorge Alberto. Su poder como presidente le permitió enriquecerse mediante sus influencias políticas, además de que utilizó los medios para hablar a favor de su partido. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista, pero este periodo es recordado como el más violento de los últimos 50 años. Calderón tuvo que hacer frente al control territorial de las zonas del país por parte del narcotráfico, una guerra entre carteles de la droga, etc. Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico y reformar las instituciones del Estado en materia de seguridad. Los resultados distaron mucho de ser exitosos, pues la violencia escaló a niveles altísimos, el número de víctimas derivadas de aquella también creció de manera exorbitante y los carteles no se replegaron ni disminuyeron su ritmo de actividad.
Mientras Calderón intentaba mostrar que esta guerra contra el narcotráfico estaba dando resultados, los medios reportaban más que nunca la violencia generada en el país. El gobierno se centraba en hacer spots publicitarios que hablaban de las detenciones de miembros de los grupos organizados. El PRI fue capaz de resistir la alternancia y competir para ganar de nuevo, pero en el sexenio de Peña la violencia aumentó, además de la pobreza y la corrupción. La violencia contra periodistas fue más intensa que nunca. Murieron asesinados más de 47 periodistas. Sobre corrupción, hubo múltiples casos de conflictos de intereses, como el de la Casa Blanca, la estafa maestra y el de las gobernaciones priistas acusadas de robar recursos públicos, como César y Javier Duarte, además de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa tras ser atacados la noche del 26 de septiembre del 2014. Peña Nieto gastó más de 60.000 millones en publicidad oficial. Televisa, Azteca, El Universal, Excelsior e Imagen Televisión figuran entre los medios que recibieron más ingresos por parte del gobierno por concepto de publicidad y comunicación, y Peña Nieto se fue como uno de los índices más bajos de aceptación por parte de la población. Después de 2 años de ganar la presidencia, actualmente en el 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por difamar y desprestigiar a cualquier intento de oposición, aludiendo a que los opositores son parte de gobiernos anteriores. AMLO no ha sido capaz de manejar el tema de seguridad, de violencia o economía. Su índice de popularidad ha decaído alarmantemente en tan solo 2 años y los únicos medios de comunicación que respeta son aquellos que lo adulan. El poder presidencial ha perdido territorio frente a los medios por cosas como el Internet, que ahora permite que la gente tenga un acceso más rápido a la información y a un panorama en donde los medios de comunicación tienen una mayor libertad de expresión. El Internet se ha vuelto un lugar donde la pluralidad de ideas permite la crítica al gobierno y hacia los medios tradicionales de información, dándonos acceso a una infinidad de puntos de vista, no solamente de México, sino de cómo ven nuestro país desde otros lugares.